Claro, el cerebro humano ha sido evolutivamente diseñado por la madre naturaleza con toda su gran sabiduría para sobrevivir aquí, en este espacio hay tiempo que tocamos y vemos, ¿no? Pero como hoy en día, de hecho, se ha corroborado científicamente, ¿no? El tálamo es una parte del cerebro que lo que hace es filtrar información. La idea es que hay muchísima información aquí, ¿no? Pero si la pudiéramos captar toda, sería sobrecogedora, sería demasiado, ¿no? Imagínate, nosotros vemos como una especie de brizna del espectro electromagnético de energías, ¿no? Nosotros, otras especies ven un poco más, de hecho, ¿no? Vemos nada, como 0,0 no sé qué tal, ¿no? Si lo viéramos todos, a lo mejor es que no podríamos funcionar ni sobrevivir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jorge Ferré es una de las mentes más influyentes de la psicología transpersonal contemporánea. Fue profesor de psicología por más de 20 años en el Instituto de Estudios Integrales de California, en San Francisco, y es autor de aclamados libros y artículos sobre psicología, educación y estudios religiosos. En esta entrevista hablamos, entre otras cosas, sobre espiritualidad contemporánea, sobre el misterio, sobre los estados de conciencia, sobre los psicodélicos, las plantas maestras, las realidades sutiles y las entidades espirituales. Vale, pues vamos allá. Jorge Ferré, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues la primera pregunta que te lanzo es la siguiente. ¿Cómo empezó tu interés por la psicología transpersonal, por la espiritualidad, por la psique humana, por los estados de conciencia? Vale. Mira, hubieron algunos eventos en mi niñez, ¿no? En el colegio, cuando tenía como unos 10 años o así, ¿no? Como entraba como 2 o 3 veces me pasó como entrar con una especie de trance, con los ojos abiertos, en el que el mundo alrededor mío desaparecía y estaba como un espacio de mucha paz y mucha luz. Y algún estudiante pues se lo decía al profe, se reían, yo no escuchaba nada, ¿eh? Entonces cuando me despertaban, el profesor me ponía a llorar, ¿no? Pues pasó como 2 o 3 veces hasta el punto que hablaron con mis padres, me llevaron al psicólogo de la escuela para descartar que tuviera algún tipo de epilepsia o algo así, ¿no? Estaba completamente normal y se quedó como una anécdota, pero a mí se me quedó como una anécdota, como que estaba por ahí como una curiosidad, ¿no? Como que qué fue eso, ¿no? Después, Ujú. muchos años más adelante, cuando me metí en el budismo y empecé a estudiar y a practicar budismo, ¿no? No sé si conoces lo que se llaman los yanas del budismo, que son las absorciones en el budismo Theravada temprano, ¿no? Y reconocí, ¿no? Que lo que estaba viendo en aquella niñez, pues era unos estadios de concentración, de absorción meditativa, ¿no? Y después también el otro evento fue como en la preadolescencia y cuando empezó a despertarse las energías sexuales también, empecé a tener experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Que se llama, ¿no? Que al principio me daba muchísimo miedo porque pensaba que me estaba muriendo o que no volvía al cuerpo y era como tal. Y después me Ujú. di cuenta de que no. Y mucho más adelante también leí sobre estas experiencias cercanas a la muerte y dije, ostras, hay cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo. Y dije, ostras, descripciones idénticas a lo que vivía, ¿no? Qué curioso, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto está un poco enraizado en condiciones de mi nacimiento. Nací con el cordón umbilical alrededor del cuello y después de nacer me dejaron con mi madre y mi madre se dio cuenta que la cabeza se me ponía completamente azul y parece ser que hubo una especie de micromuerte clínica, anoxia cerebral, resucitación. Pero para mí esto en retrospectiva, después de haber estudiado un poquito, pues eso, ¿no? Las dinámicas más psicoespirituales y tal, ¿no? Siento como que hubo una experiencia cercana a la muerte en mi nacimiento, ¿no? Que creo que a lo mejor abrió ciertas puertas, ¿no? O algo así, ¿no? En tu obra y en tu trabajo, en tus ideas, hablas mucho del misterio. ¿Qué es el misterio? Bueno, el misterio es muy misterioso, entonces no se puede hablar mucho de lo que es, ¿no? Porque es el misterio. Ujú. Pero cuando hablo del misterio, lo que vengo a decir es un poquito como la fuerza creativa, ¿no? La fuerza creativa del cosmos, de la vida, esa fuerza que está detrás de todo el despliegue cósmico, el despliegue de la vida, el despliegue también de todo, desde el Big Bang y quizás de antes del Big Bang, como cosmólogos modernos hoy en día también cuestiono cosas del Big Bang, ¿no? De esta cosmología, ¿no? Entonces, para mí, yo le llamo un misterio por determinar o no determinado, en el sentido de que cuando se habla de ese principio último creador,
con atributos positivos, ¿no? Pues es un Dios personal amoroso, ¿no? O es algo impersonal, o es una vacuidad tal, ¿no? Ya estamos privilegiando unas tradiciones religiosas sobre las demás. Y esto es algo que en mi trabajo siempre he intentado crear unos marcos de comprensión de la espiritualidad para que las tradiciones condescendientemente no se autojuzguen como inferiores o superiores, ¿no? Sino se encuentren como en un diálogo más enriquecedor mutuamente, ¿no? Y también para que las propias personas, ¿no? También puedan como realmente acercarse a todos esos caminos sin pensar realmente de que uno realmente pues es superiores a los demás de una manera como ontológica o doctrinal, ¿no? Porque me parece un poco ideológico, ¿no? Es cada persona, pues a lo mejor para una persona como creces a través del budismo, para otra va a ser a través del cristianismo, para otra va a ser a través del ser padres conscientes u otras cosas, ¿no? Entonces, para mí lo importante son los frutos, ¿no? Que te hagan una persona más disponible, más generosa, menos egocéntrica, etcétera, ¿no? Más que las doctrinas, etcétera. Entonces, ese misterio para mí, lo último que te diré al respecto, me gusta un poco. Había un cosmólogo en mi universidad, se llama Brian Swift, es bastante conocido, y él decía algo así, dice, mira, el gran descubrimiento de la cosmología moderna es el siguiente: dejas gas de hidrógeno solo durante mucho tiempo y se convierte en pétalos de rosa, jirafas y seres humanos autoconscientes. Y es así. Entonces nadie sabe, y los astrofísicos y cosmólogos modernos lo dicen, no sabemos cuál es la energía o fuerza que propele la inflación cósmica, todo esto. Es un misterio no determinado. Entonces yo creo que ese misterio es el que también está como detrás de todas estas eh, comprensiones de realidades últimas de las tradiciones, ¿no? Yo les llamo inacciones de ese misterio, ¿no? Como que ese misterio se puede tomar distintas inflexiones a través de la historia humana, a través de la psique humana que participa, ¿no? Y le damos distintas como ah, concepciones, distintas formas, ¿no? Pero para mí ese misterio está como más allá de todo esto, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del misterio no estás hablando de Dios. Ajá, buena pregunta. ¿Qué es para ti Dios? Claro, depende de cómo se entienda, pero para mí, claro, Dios, ya estamos hablando de espiritualidades teístas, ¿no? Que es un tipo de espiritualidad en la historia de la humanidad. Hay espiritualidades no teístas, ¿no? Como el taoísmo, por ejemplo, ¿no? Como el budismo, ¿no? Entonces, si concebimos a Dios como un ser personal, ¿no? Amoroso, ¿no? Como se ha concebido desde el cristianismo o el islam o el judaísmo, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de Dios es una inflexión, es un gesto creativo del misterio a través de la historicidad humana en esas culturas determinadas, ¿no? Pero otros gestos creativos de ese misterio pueden manifestarse como el Brahman o el Tao o espiritualidades incluso más inmanentes, ¿no? Como más indígenas, más zen, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Por qué este misterio manifiesta un mundo? ¿Por qué se encarna cuando podría no hacerlo? ¿Y por qué evoluciona? Bueno, esta es una de las grandísimas preguntas. Todo lo que podemos responder son especulaciones, ¿no? Mm. Pero mi apuesta personal es que hay algo claro, en muchas tradiciones se suele considerar como que este mundo físico es un mundo inferior al mundo espiritual, ¿no? Esto es algo subyacente en cantidad de tradiciones, no en todas, ¿no? Y para mí esto es un error, ¿no? Se considera como lila, como un juego cósmico, una ilusión y tal, ¿no? Y eso lleva también a espiritualidades más trascendentalistas, más desencarnadas, creo que también vamos a hablar de estos, ¿no? Más de escapar del mundo a la conciencia, por ejemplo, ¿no? Los estados de conciencia, de iluminación en la conciencia, ¿no? Dejando el cuerpo y la sexualidad detrás, ¿no? Pero para mí, claro, hay algo que yo hace muchos años que a esto le sentí como un inset que le di la vuelta a la tortilla, en el sentido de que para mí es precisamente, ¿no? en el mundo físico donde vivimos, donde la conciencia y la materia y la energía se pueden integrar, ¿no? Donde yo creo que a lo mejor hay yo no lo quiero llamar plan, pero que hay un impulso en esa dirección, en este despliegue cósmico, a encarnar toda esa, a lo mejor esa conciencia que quizás también existe en el universo, en la interioridad, ¿no? Hacerse encarnada y en esa integración de conciencia, materia, energía, es algo único que quizás antes no hubiera podido ocurrir antes de todo este despliegue cósmico, ¿no? Por ejemplo, para hablar así como muy encarnada y andar por casa, es solo aquí donde podemos tener la oportunidad
de aprender a ofrecer y recibir amor encarnado. Mm. Mm. ¿Nosotros somos co-creadores con este misterio? Y si es así, ¿de qué manera participamos? Ujú. Sí, yo creo que sí, esta es un poquito la apuesta participativa, que lo participativo se puede hablar en términos de co-creación, ¿no? Co-creación con el misterio es como co-crear con esa energía, pero es que yo siento que no puede ser de otra manera, porque somos parte del cosmos, somos parte de ese despliegue cósmico que se ha hecho consciente, ¿no? Como decía Carl Sagan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez tienes, esto es algo que intelectualmente lo entendemos, pero una vez lo realmente lo imprimimos, lo enraizamos existencialmente, eso tiene mucha fuerza, ¿no? De que somos una parte de ese cosmos, ese despliegue cósmico autoconsciente y por tanto somos agentes participativos en el despliegue cósmico, ¿no? Es una situación participativa que yo creo que es una situación existencial de la cual no se puede evitar en realidad al estar aquí vivos en este planeta y en este cosmos, ¿no? Por supuesto, eso podemos tener más o menor conciencia, ¿no? De esa co-creación, ¿no? Entonces, parte de esta propuesta participativa es invitar a las personas también a tomar más conciencia de que realmente tú puedes co-crear tu camino espiritual, ¿no? Eh, sí, pues con referentes de las tradiciones, con enseñanzas, con tus propios insights, pero en realidad tú eres el que co-crea tu camino espiritual. Eso no significa que las tradiciones no tengan validez. Puedes co-crear dentro de una tradición y dentro de muchas tradiciones hay tremenda diversidad. Cada tradición es una cosa que se va renovando todo el tiempo históricamente a través de co-creaciones humanas con ese misterio. Ujú. Por lo tanto, ¿dirías que hay prácticas espirituales más efectivas para la transformación personal hoy en día? Bueno, esa es otra buena pregunta. Yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que hay prácticas espirituales más efectivas para ciertas cosas y prácticas espirituales más efectivas para según qué personas. No diría que hay prácticas espirituales más efectivas universalmente. Eso me parecía ideológico también, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay las prácticas de meditación budista son de las más sofisticadas a la hora de apaciguar la mente, a la hora de hacer un análisis fenomenológico exhaustivo de cómo funciona la mente. Yo creo que mucho mejor o más efectivas que, por ejemplo, las prácticas de oración cristiana, aunque en el cristianismo también hay prácticas contemplativas bastante potentes, ¿no? Yo creo que en el cristianismo, por ejemplo, siempre ha tenido como una fuerza mayor que el budismo y otras tradiciones en el servicio social, ¿no? En la preferencia por los pobres, ¿no? En la ayuda a los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, el budismo socialmente implicado tiene pocas décadas, ¿no? Eso no existía en otros siglos, ¿no? Que habían bodhisattvas que de vez en cuando ayudaban a las personas, ¿no? Tradiciones indígenas yo creo que nos pueden enseñar muchísimo sobre las relaciones con el medio ambiente, con el mundo natural, con los ritmos naturales. Podemos aprender, ¿no? de todas estas tradiciones. Y yo creo que por eso hoy en día tantas y tantas personas, un número creciente de personas, se consideran por un lado espirituales pero no religiosas, y en el sentido de que también adaptan y adoptan muchísimas prácticas y enseñanzas de distintas tradiciones y con ellas van también co-creando su propio camino espiritual personal único, ¿no? Hay ahí yo creo algo bastante potente porque sí, como todas las tradiciones, como nosotros seres humanos, ¿no? O sea, tú seguro que me puedes enseñar muchísimas cosas, yo seguro que te puedo enseñar al menos algo valioso para ti, ¿no? Entonces, las tradiciones yo creo que también son maestras y estudiantes, ¿no? Y en el diálogo interreligioso, intermonástico de hoy en día estamos viendo esto, ¿no? Como ellas me se dan cuenta de que decir, ostras, podemos aprender cosas de la no dualidad, los cristianos dicen, de la no dualidad hindú, nos puede dar unos insights en ciertas dinámicas místicas del cristianismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los budistas también dicen que quizás algo que podemos aprender de la oración cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Cómo ayudas a las personas a descubrir y expresar su propio camino espiritual? Una parte son a través de mis escritos, mis charlas, ¿no? Estos diálogos que tenemos, por ejemplo, contigo en este momento, ¿no? Como, bueno, hablar de estas cosas, como, para mí yo me siento como un jardinero, ¿no? Como que planto semillas, ¿no? Hay gente que le gusta crear escuela, ¿no? Y se monta el chiringuito y tal. No, yo no. Yo es como, siempre que me ofrecen, tienes que formar una escuela, tienes que tal, y digo, uy, oye, qué pereza, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? Charlas,
abrir perspectivas, ¿no? Abrir horizontes distintos, ¿no? Hablar, por ejemplo, también de lo que también hablamos, de esa co-creación, por ejemplo, que también puede ser una co-creación no solo es con el misterio, pero también es una co-creación con todo lo que somos, ¿no? La espiritualidad más tradicional, ¿no? En los últimos siglos, milenios, ¿no? Otra generalización que voy a hacer, pero preponderantemente ha sido una espiritualidad que le llamo del chakra del corazón hacia arriba, ¿no? El cultivo de las dimensiones sutiles del corazón, el cultivo de los estados de conciencia sutiles, ¿no? Y se tendía a abandonar el cuerpo y la sexualidad y el instinto, ¿no? Como incluso a veces se demonizaban como algo pecaminoso, como algo, un obstáculo para la iluminación, etcétera. Yo creo que no hay razones evolutivas, filogenéticas, de eso que podríamos hablar si quieres o no, pero históricas, ¿no? Pero que hoy en día no tienen sentido para la mayoría de personas, sobre todo en el occidente moderno. No quiero generalizar otras culturas, ¿no? Los valores del corazón, los valores de la conciencia están suficientemente desarrollados para que podamos realmente reintegrar, ¿no? Toda esa fuerza del instinto, toda la fuerza del corazón, de las pasiones y del cuerpo en el camino espiritual y hacerlo incluso más potente, más holístico, más integral y con menos disociaciones, porque esas tradiciones trascendentalistas del chakra del corazón hacia arriba, después pasa lo que pasa, ¿no? Que lo estamos escuchando todos los días, ¿no? Los abusos sexuales de los ayahuasqueros en la jungla, ¿no? Los gurús o incluso lamas tibetanos, ¿no? Con escándalos sexuales. ¿Por qué? Porque se han desarrollado mucho en su conciencia, e incluso algunos de ellos realmente tienen un despertar en su conciencia genuino, incuestionable, pero a niveles sexuales, a niveles interpersonales, a niveles emocionales, están en distintos estadios del desarrollo, ¿no? Esto también lo habla Ken Wilber bastante bien, las líneas del desarrollo, ¿no? Pueden ser adolescentes, pero adolescentes en distintos estados, ¿no? Y yo he visto casos de estos personalmente bastantes, ¿no? Si quieres te doy algún ejemplo, pero, por ejemplo, un ejemplo sería un ayahuasquero, un anciano ayahuasquero con el que trabajé un tiempo en Perú, en Iquitos, ¿no? No voy a mencionar su nombre, considerado como uno de los grandes sabios, ¿no? De su tradición, una enciclopedia viva del vegetalismo, etcétera, ¿no? Eh, Después se le acusó de algunos acosos sexuales, ¿no? Una vez vino a Berkeley y un par de discípulas me pidieron que si podía ir al encuentro para traducir, porque él hablaba español y ellas hablaban inglés. Entonces fui, hicimos una comida y esta persona que yo le había visto actuar en las ceremonias y yo lo había sentido como un maestro de la sanación psíquica a un nivel impecable, ¿no? Como realmente, wow, ¿no? Como tal, alrededor de estas chicas parecía un adolescente nervioso, como una especie de perrito faldero, como que se le caía la baba, ¿no? Un poco, ¿no? Y de hecho llegó a decir una cosa, había una de las chicas que le pidió que le abriera una dieta con una planta, ¿no? Una de sus discípulas, tal, ¿no? Y le dijo, mira, ella te explica una vez, te puedo abrir una dieta, pero yo te puedo dar el conocimiento de las plantas de otra manera, ¿no? Y yo me quedé como a cuadros, digo, le está diciendo lo que creo que le está diciendo. Yo después hablé con ella y me dice, sí, sí, me ha ofrecido varias veces que si tengo sexo con él, no tengo que hacer más dietas porque él tiene el poder para transmitirme todo su conocimiento de las plantas, ¿no? Cosas de estas, ¿no? A quién sabe, a ver, a lo mejor sí que lo puede hacer, ¿no? Y tal, ¿no? Pero sospechoso, cuestionable y triste. Mm. Hablas del narcisismo espiritual. ¿Qué es el narcisismo espiritual y qué problema ves en ello? Vale. Bueno, el narcisismo espiritual tiene dos vertientes o dos facetas, ¿no? O dos tipos, ¿no? El primero es como el uso de las enseñanzas espirituales, de las prácticas espirituales, en lugar de para como pues ir despojándote, ¿no? De formas groseras y sutiles de egocentrismo, de egoísmo y tal, las usas como consciente y inconscientemente como para aumentar tu ego, ¿no? Como, por ejemplo, a veces te encuentras con personas que te dicen, pues, yo he tomado ayahuasca 465 veces, ¿no? Como si fuera un brindal, ¿no? O incluso personas, pues, que a mí, pues, tal planta o tal gurú, o he sentido una canalización, que soy una persona como realmente especial y tal, ¿no? Estas son distorsiones del camino espiritual que para mí no es otra cosa que sino un proceso gradual de dejar ir este tipo de tendencias, ¿no? Para rendirnos más profundamente al misterio y también a la disponibilidad con otros seres, ¿no? Y al servicio, ¿no?
Entonces, eso es un tipo, ¿no? Que ya lo hablaba el gran maestro Chogyam Trungpa, ¿no? Como materialismo espiritual, lo denominó Chogyam Trungpa, ¿no? Pero otro que es mucho más sutil todavía, que es como es la creencia asentada profundamente de que mi opción espiritual, mi camino espiritual, mi tradición espiritual es de alguna manera superior o la única verdad o la que es más verdadera que las demás, ¿no? Y digo que esto es muy sutil porque imagínate a alguien como el Dalai Lama, ¿no? Que yo creo que es un paragón totalmente de humildad, de apertura mental, de... Yo no lo he conocido personalmente, pero tengo amigos que lo han conocido y dicen que es the real article, ¿no? Que es el artículo verdadero en ese sentido, ¿no? Incluso el Dalai Lama, pues, llega a decir clarísimamente en cantidad de entrevistas, ¿no? De que la liberación última solo se puede conseguir a través de las prácticas de la vacuidad de su escuela tibetana, no solo del budismo tibetano, de su escuela tibetana, ¿no? Que los otros practicantes del budismo, incluso las otras escuelas tibetanas, no entienden la vacuidad bien y por tanto no pueden alcanzar la liberación total. Si alguien como el Dalai Lama puede caer en esta especie de narcisismo espiritual, que también nos podemos dar cuenta del problema de esto cuando contemplamos de que hoy en el mundo, de acuerdo a los académicos que han estudiado la religión comparada, tenemos entre 2.000 y 10.000 religiones distintas, ¿vale? Depende de las estimaciones, ¿no? Y denominaciones ya no te digo nada, ¿no? El cristianismo hoy en día tiene 46.000 denominaciones distintas, ¿vale? Entonces estamos hablando de una variedad, un árbol, a mí me gusta la figura del árbol, ¿no? Del árbol filogenético, ¿no? Como el árbol, hay unas imágenes del árbol de las religiones tremendamente complejo que... Entonces, cuando ves esa tremenda diversidad y todas estas tradiciones que realmente además muchas veces te hablan de principios últimos distintos, de cosas distintas, ¿no? Pensar que una sola tradición o una sola persona, por muy iluminada que pueda estar o muy erudita que pueda ser, sea la que tenga la verdad superior a todas las demás, me parece bastante absurdo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay como también, bueno, hay cosas de competición religiosa, por ejemplo, en el budismo tibetano hay muchos debates tibetanos entre ellos, cosas etnocéntricas, hay muchos factores, no más allá que los personales, ¿no? Obviamente el Dalai Lama no es una persona narcisista para nada, pero claro, si tienes una persona narcisista, esa tendencia se hace incluso todavía más pronunciada y problemática. Ujú. ¿Crees que es mejor probar solo un tipo de práctica espiritual o es mejor ir probando un poco de cada? Este es uno de los grandes debates en la espiritualidad contemporánea, ¿no? Y como tú sabes por la pregunta que has hecho, hay dos tipos de escuelas o de posturas, ¿no? Una que es realmente concentrarte en una práctica, ir profundo, porque si no, no vas a llegar como al corazón de esta práctica, no vas a poder como descodificar el código, ¿no? De la iluminación de esta práctica, ¿no? Y hay algo de verdad ahí, hay algo de verdad ahí, ¿no? Supongo, ¿no? Estuve muchos años en el budismo y desde luego, pues, hay algo que ocurre cuando te comprometes con un camino por muchos años, ¿no? Hay una comprensión vivencial que se va profundizando, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo de verdad ahí, pero también hay algo de verdad en el sentido de que, como decíamos antes, de estas tradiciones son potencialmente mejores o peores que otras a la hora de cultivar distintos atributos o potenciales humanos, ¿no? Entonces, antes dábamos varios ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que cuando estás en una sola tradición, también te estás desarrollando de unas maneras muy bien, ¿no? Y alcanzando un tipo de iluminación o de despertar, si todo va bien, que eso es dificilísimo, ¿no? Y te puede llevar toda una vida varias, ¿no? Que esa tradición considera la última, ¿no? Cuando te abres a una pluralidad de comprensiones espirituales y de prácticas espirituales, por un lado, te puedes desarrollar potencialmente más holísticamente, más integralmente, y por otro lado también te da pues cierta humildad, ¿no? En el sentido de que te das cuenta de que quizás no hay una sola verdad absoluta en el camino espiritual, sino que hay, ¿no? Estaba la imagen aquella, ¿no? De las tradiciones perennialistas, universalistas, decían, bueno, hay distintos caminos, pero todos llegan a la misma cima de la montaña, ¿no? Bueno, a lo mejor hay distintas montañas. Eso es lo que creo, como en la naturaleza, ¿no? Yo siempre me inspiro mucho en la naturaleza también para hablar de estas cosas, ¿no? Que no solo tenemos una montaña, tenemos muchísimas montañas. ¿Por qué en el camino espiritual tiene que haber solo una montaña y solo una cima, ¿no? Al que van todas las tradiciones, ¿no? Cuestionable también. ¿Cómo puede saber una persona si es espiritual? ¡Ah! ¡Qué bueno!
Yo creo que a veces no lo puedes saber. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Mira, yo cuando estaba en California, durante unos años estuve en el Buddhist Alliance for Social Engagement, ¿no? Un grupo de budismo de la asociación implicada, ¿no? De cómo integrar la meditación, pero con la acción social. Yo hacía trabajo de servicio, por ejemplo, con mujeres maltratadas latinas en el barrio de la Misión de San Francisco por 3 años, etcétera, ¿no? Bueno, análisis crítico de la sociedad, era un grupo muy guay, muy guay. Entonces, a veces íbamos a centros de retiro budistas de la zona, Spirit Rock, súper bueno y tal, ¿no? Para hablar de esto, lo que estamos haciendo, para intentar como invitar a otros practicantes budistas, pues, por ejemplo, pues a una tarde a la semana o unas horas a darle de comer a los homeless, ¿no? A los sin casa, ¿no? Nadie tenía tiempo para dedicarle una hora a los homeless, pero todo el mundo tenía tiempo para dedicarse a lo mejor un mes a un retiro de meditación súper largo y tal. A ver, todo muy bien, ¿sabes? Yo también he hecho retiros de meditación largos, tienen su valor, etcétera, pero esto era una constante, ¿no? Por otro lado, en aquellos momentos he tenido una discusión bastante feroz con mi hermano, que es un profesor de sociología política en Barcelona y está muy metido en política, es el padre del ingreso mínimo vital, es todo un crack brutal, que lo admiro muchísimo, ¿no? Él viene de un lugar como más secular, humanista, justicia social y tal. Mi hermano estaba luchando por los derechos de las mujeres en el trabajo, ¿no? El tío ha sido, de nuevo, el cerebro detrás del ingreso mínimo vital que se aprobó durante tiempos de COVID, que paró la hambruna en España, ¿sabes? Aunque ahora salió por el telediario hace poco porque no ha llegado el dinero donde tenía que llegar, ¿no? Y hubo un pequeño follón, ¿no? Hace un mes o así, o 2 meses, ¿no? Entonces a mí eso me dio un poco como de parada. Me digo, ¿quién es más espiritual aquí, no? Mi hermano, que no se considera nada espiritual, pero está haciendo todo esto por el mundo, o a lo mejor estas personas que se dedican a mirarse el ombligo, lo digo un poco en broma, la meditación es muy seria, durante meses, pero no hacen nada por el prójimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber si eres espiritual? Por tus frutos, ¿no? Por tus frutos, yo creo, ¿no? Más allá de tu identidad consciente, ¿no? Diría. ¿Cómo te relacionas tú con el misterio? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Bueno, a ver, esto tiene muchos matices, ¿no? Tienes muchos matices, obviamente, ¿no? Porque claro, hay experiencias como espacios, ¿no? En los que puede haber un contacto más directo, ¿no? Yo también creo, como sabes, he ofrecido ceremonias de San Pedro, ¿no? Que es una planta de Perú durante mucho tiempo. Ahí hay un contacto con mucho más directo, ¿no? Más vivencial, ¿no? Con esa energía del misterio, ¿no? Para mí, ¿no? Ah, pero en última instancia yo creo que es como una actitud, ¿no? Es en la vida cotidiana también, ¿no? Es como tomar toda la vida cotidiana como una indagación creativa, ¿no? Como también una aventura creativa, ¿no? Como un espacio, como un contexto para practicar también esos valores, ¿no? Espirituales, ¿no? Entonces, para mí la escisión así moderna, ¿no? De la vida espiritual, que es la que haces en la iglesia o en el monasterio o en el retiro, y la vida cotidiana, no tiene sentido en realidad, ¿no? Yo creo que la idea es integrarlo todo lo más posible, ¿no? Entonces, pues no sé, ahora estoy contemplando la naturaleza a mi alrededor, que es bellísima. Este lugar a mí me evoca mucho el misterio también, ¿no? Estar aquí rodeado de naturaleza. La naturaleza es una de las grandes referentes para mí de ese misterio encarnado, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? Y también, pues, las relaciones íntimas también y todo, ¿no? Porque las relaciones íntimas pues también son uno de los grandes test, ¿no? Para nuestro desarrollo psicoespiritual, ¿no? Estaban aquellas bromas que hacían, ¿no? Creo que era, como era, si quieres saber lo iluminado que está tu maestro, pregúntele a su esposa, ¿no? O a su marido, ¿no? Y está, tiene la razón del mundo, ¿no? Porque es muy bien ser así el gurú, dando grandes clases a tus estudiantes y tal, ¿no? Pero es en la vida cotidiana, en las relaciones íntimas, en las relaciones, ahí es donde te das cuenta, ¿no? De si estás ahí más o menos conectado, ¿no? Con esa energía, ¿no? Um, Creo que uno de tus descubrimientos fue ver que la astrología no es una pseudociencia ridícula, ¿no? ¿Qué has aprendido de la astrología que puedas compartir con nosotros? Bueno, sí, a ver, yo llegué al California Institute of Integral Studies, donde estudié el doctorado en San Francisco, con una visión súper escéptica de la astrología. Eso me parecía una chorrada totalmente.
Y luego se dio la sincronicidad de que tanto Stanislav Grof como Richard Tarnas llegaron ese año a dar clases allí. Stanislav Grof es uno de los padres de la psicología transpersonal y Richard Tarnas, colaborador de él, es el que también empezó a dar clases de astrología arquetípica con Grof, ¿no? Y al principio yo tomé o sea, yo los conocí y dije, a ver, estas son los considero las dos mentes más brillantes quizás del instituto y más racionales, ¿no? Y tomé una clase con ellos con la pregunta, ¿cómo es posible que gente tan racional y brillante crea en algo tan idiótico como es la astrología? Y bueno, tomé la clase, escribí un paper cargándome la astrología, refutándola racionalmente, un experimento astrológico así como mirando hacia atrás, ¿no? Un periodo muy transformador de mi vida, ¿no? Que había ocurrido muchas cosas, digo, qué arquetipos astrológicos estaban, no funcionaba, lo has visto, ¿no? No funciona y tal, ¿no? Y la crítica pues al determinismo también, tal, ¿no? Pero pasó una cosa muy, muy sincronística, que mis padres llegaban de visita a verme allí a California, su primera visita, creo ahí en el 94, creo que fue esto o así. Y les pedí que me trajeran un diario de sueños que yo tenía siempre en Barcelona. Entonces me lo trajeron y ese episodio tan transformador en mi vida habían empezado con unos sueños muy, muy locos, muy potentes, ¿no? Entonces vi que me había equivocado de las fechas y cuando volví a checar las fechas con los arquetipos astrológicos de los tránsitos, dije, ostras, coincidía, ¿no? A mí me dio como un ataque, ¿sabes? Porque lo había ya desechado, ¿no? Pero fue una especie de angustia existencial, pero también me abrió de nuevo a esta percepción de decir, ostras, quizás el cosmos es incluso más mágico de lo que nunca había llegado a pensar, ¿no? Como hoy en día es relativamente fácil reencantar la psique, el inconsciente, ¿no? La naturaleza, el Gaia, ¿no? Y tal. Pero lo que la astrología reivindica es mucho más fuerte. Lo que está reivindicando, o sea, para que la astrología funcione y después de 20 años, yo te digo, funciona, no es una ciencia matemática, pero vamos, hay algo ahí segurísimo. Para que funcione, lo que implica es que todo el sistema solar está diseñado de tal manera para guiar la evolución de cada alma humana, de los billones y billones de personas del planeta. Es muy fuerte, es muy fuerte. Imagínate la tecnología de la conciencia o del cosmos cuidando el planeta Tierra, donde está esta vida consciente. Es muy fuerte las implicaciones, ¿no? Por eso, claro, la astrología va en contra del esto de la modernidad, ¿no? Porque, claro, se creía, ¿no? Antes de Galileo y Copérnico, el planeta Tierra era el centro del universo y esto la modernidad se lo cargó y la astrología de alguna manera dice que no, que es un centro importante, pero claro, es un centro importante de significado. Quizás hay en otros planetas, yo quiero creer que sí, con otras culturas conscientes, no sabemos, ¿no? Es un misterio también, de momento no, pero de momento por lo que sabemos, al menos. Y entonces eso es un centro de significado consciente, ¿no? Y también, como dice Brian Swain, mi amigo el cosmólogo, en un universo que se expande infinitamente como este, es un universo omnicéntrico también. Todos los puntos son el centro del universo también, ¿no? Desde esa visión, ¿no? Entonces, bueno, a mí me costó bastante aceptar, ¿no? Y para mí, yo no tomo las cosas dogmáticamente, para mí siempre una indagación abierta, lo voy chequeando, no soy profesional, yo chequeo mis tránsitos, alguna persona amiga cuando está en alguna situación los miro, les digo cosas y siempre después me dicen, ostras, tío, estoy flipando como todo lo que me dijiste, como que pam, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir, ¿no? Pero es realmente, bueno, es el recantamiento del cosmos, ¿no? Ya no del mundo. Vamos a hablar, si quieres, ya de las plantas maestras y los psicodélicos. Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con estas plantas, de las cuales dices que cada una tiene su expertise, ¿no? Cada una tiene su lección. ¿Qué te han aportado a ti estas Sí. plantas, estos Vale. psicodélicos? Bueno, eso es una opinión personal, es una visión Ujú. personal, ¿no? De que cada una tiene su expertise, porque claro, cada planta también a cada persona le puede dar distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí los hongos mágicos, los hongos psicodélicos, ¿no? Para mí son los maestros de la muerte y el renacimiento, ¿no? Yo he llegado a experimentar la muerte y renacer, ¿no? Y volver al útero y parirme a mí mismo o renacer y es impresionante, ¿no? Realmente si hay un renacimiento bueno,
o sea, hueles el líquido amniótico, o sea, es somático, el cuerpo lo recuerda todo, ¿no? Y es tal, ¿no? Una vez renací, claro, nacemos en dolor, el trauma del nacimiento famoso, ¿no? También Grof también habla de esto, ¿no? La primera vez que renací, renací en el gozo. Y la otra renací sin fisuras, porque eran unas fisuras que no sé qué tal, ¿no? Y renaces y es como decía, creo que fue Aldous Huxley, ¿no? Con sus experimentos con mescalina, ¿no? Como que realmente ves como si fuera el primer día de la creación, ¿no? Es como todo empieza de nuevo, ¿no? Muy, muy potentes en ese sentido, ¿no? Eh, para mí la ayahuasca, para mí ha sido una planta que, aparte de confrontarte, los hongos también, confrontarte con tus miedos más universales también del ser humano, que es el miedo a la psicosis, el miedo a la muerte y yo diría el miedo pues al aislamiento total, ¿no? La, la- la- la soledad eterna, ¿no? O algo así, ¿no? O al menos de los tres miedos más arquetípicos, ¿no? De la humanidad, ¿no? Te confronta con estas cosas, ¿no? Y te forja, algo forja, ¿no? Confrontar tus miedos, ¿no? También, ¿no? Pero también es una planta que te pone en un camino de integridad, ¿no? Las veces que yo he estado en algún punto en mi vida fuera de integridad, por alguna razón, y he tomado ayahuasca, ¿no? Te pega una leche, te pega un par de hostias bien dadas. El chico, ponte en el camino porque si no, tal, ¿no? Y eso es muy valioso, aunque claro, después te das cuenta de que mucha gente toma ayahuasca y hacen todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, por eso te digo que depende un poquito de también la persona que se encuentra con cada planta, ¿no? Y para mí el San Pedro, que es como tengo un sesgo, ¿no? Porque fue, para mí fue hongos y ayahuasca que he trabajado muchos años, pero yo nunca había sentido la llamada a ofrecerlo o a facilitarlo, ¿no? Ni loco, o sea, ni se me ocurrió nunca. San Pedro fue amor al primer sorbo, ¿sabes? Y sentí una llamada en mi corazón y entonces, bueno, cambié una gira que estaba haciendo de charlas por Sudamérica para volver a Perú. Me mudé con la chamana un mes y ahí una relación de no sé cuántos años, 16 años, hasta que se murió hace un año y medio ella, mi benefactora de San Pedro Victoria. Y una relación súper compleja, bonita, de todo, mágica. Y el San Pedro para mí tiene una lección muy importante sobre todo para los occidentales, ¿no? Para los que tenemos este bagaje judio-cristiano, ¿no? De que la espiritualidad y el camino espiritual es algo de disciplina, de sufrimiento incluso, ¿no? Cristo en la cruz, ¿no? Es una gran imagen que tenemos incrustadas en el consciente. Entonces el San Pedro te enseña de que para crecer espiritualmente y muy profundamente no hace falta sufrir. Puedes crecer en el amor, la comunidad y la celebración de la vida, ¿no? Eso no significa que no puedas encarar cosas difíciles, si están por ahí, pero te mantiene en un estado de bienestar, de plenitud del ser, ¿no? Que no te hunde en la miseria, ¿no? Yo siempre aquí hablo a veces también de las famosas frases también de Aldous Huxley con el prefacio a la segunda edición de La Isla, aquel libro famoso de La Isla, de aquella hora de los loros, aquella hora, ¿no? Que cantaban, ¿no? Y él dice, para limpiarse de la mierda no hace falta reforzarse en el barro, ¿no? Dijo ahí, ¿no? Y para mí el San Pedro es un poco esto, ¿no? Es posible liberarte de la mierda con luz y amor, ¿no? No meterse. La ayahuasca es más de que también tiene su valor. Y yo creo que todo tiene su valor en distintos momentos de la vida, pero llega un punto, creo, que tampoco necesitas ya volver al mal viaje, a la sombra de la conciencia cósmica en el eterno ahora y estar ahí como sufriendo lo que es una eternidad en el infierno. No hace falta ya. Aunque la vez que lo viví me dio mucho y cuando he ido a otras personas, eso me ha dado mucho para poder ayudar a otras personas también, claro. O sea, lo valoro mucho, pero no quiero volver. Mm. ¿Qué diferencia hay entre estado ordinario y estado no ordinario de conciencia? Para aquellos que no lo han vivido en su vida, ¿cómo les explicarías qué es un estado alterado de conciencia? Vale, pues por ejemplo, nos podemos centrar, por ejemplo, en la dimensión temporal, ¿no? Ya se conoce que o sea, el tiempo es algo subjetivo, entonces lo dicen los físicos hoy en día, ¿no? No hay un tiempo universal, ¿no? Es una cosa más subjetiva, ¿no? Entonces esto, nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana estamos trabajando con un tiempo cronológico, ¿no? Del reloj, ¿no? Más o menos. A veces nos pasa más rápido, se nos pasa más lento, ¿no? Depende si lo estamos disfrutando más o menos, ¿no?
Pero, por ejemplo, por una experiencia de San Pedro, una experiencia con hongos, ¿no? Puedes entrar en un espacio del eterno ahora, ¿no? Del presente, pues, del presente eterno, ¿no? Entonces, eso es un estado alterado de conciencia en el sentido de que vives algo que en la vida cotidiana no sueles vivir. Por supuesto, hay muchísimas más cosas. Este es un ejemplo. También un estado alterado de conciencia puede abrirte a dimensiones, ¿no? Sutiles de la conciencia y o de la realidad, depende cómo se entienda, ¿no? Reinos sutiles con la conciencia que normalmente no accedemos. Claro, el cerebro humano ha sido evolutivamente diseñado por la madre naturaleza con toda su gran sabiduría para sobrevivir aquí, en este espacio hay tiempo que tocamos y vemos, ¿no? Pero como hoy en día, de hecho, se ha corroborado científicamente, ¿no? El tálamo es una parte del cerebro que lo que hace es filtrar información. La idea es que hay muchísima información aquí, ¿no? Pero si la pudiéramos captar toda, sería sobrecogedora, sería demasiado, ¿no? Imagínate, nosotros vemos como una especie de brizna del espectro electromagnético de energías, ¿no? Nosotros, otras especies ven un poco más, de hecho, ¿no? Vemos nada, como 0,0 no sé qué tal, ¿no? Si lo viéramos todos, a lo mejor es que no podríamos funcionar ni sobrevivir, ¿no? Entonces yo también entiendo un poco por ahí la posibilidad de que a estas plantas, y de hecho se ha corroborado científicamente, algunas impactan la función del tálamo de filtrar información y conectan el tálamo con el córtex cerebral, ¿no? Entonces uno puede ver y vivir, ¿no? Como que realmente se abren dimensiones energéticas de la realidad, ¿no? Tanto aquí, por ejemplo, con las visiones del San Pedro pueden ser de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, una es la transmutación del mundo que normalmente conocemos. Por ejemplo, te puedo ver a ti, pues con o una cara distinta o aspectos de ti, o auras, por ejemplo, auras en naturaleza, ¿no? O, o ver toda la naturaleza pues viva de una manera que no la hemos visto nunca, ¿no? Pero otra es cuando se empiezan a ver como dimensiones más energéticas de la realidad, ¿no? O al menos es como se viven fenomenológicamente, experiencialmente, ¿no? Que normalmente no vemos, ¿no? Entonces ahí sí que pueden aparecer pues incluso entidades sutiles o no físicas, y algunas de las cuales vienen a ofrecerte regalos, ¿no? De sabiduría o energéticas o sanaciones, etcétera, ¿no? Y claro, eso es otra película, ¿no? Con la ayahuasca también. Esto que te está hablando es con los ojos abiertos con San Pedro, pero con la ayahuasca también lo he vivido con ojos abiertos o también internamente transportado como a distintos como dimensiones o mundos, ¿no? Mundos sutiles, como ciudades increíbles de belleza, ¿no? Como reinos de seres alados, que son todo amor y luz, o sea, hay un montón de cosas por ahí, ¿no? El estatuto ontológico de esas realidades sutiles, ¿no? Es controvertido, obviamente, ¿no? La ciencia moderna dice que eso es una alucinación del cerebro porque la gente se toma una droga, ¿no? Pero claro, una vez, por ejemplo, se tienen visiones compartidas, por un lado, que creo que también estaba en el temario, ¿no? Eso ya es más difícil de descalificar, ¿no? Porque es muy fácil decir, una visión privada con los ojos cerrados, se ha tomado una droga, ¿no? Está alucinando, es como un sueño, dicen, es como un sueño pero magnificado y tal, ¿no? Como cuando dormimos y soñamos, ¿no? Pero cuando varias personas están viendo con los ojos abiertos realidades sutiles, eso es mucho más difícil de descalificar. Es un desafío para el naturalismo científico bastante serio, ¿no? Y el otro desafío es cuando tanto internamente o externamente personas, esto la investigación de Stanislav Grof también lo ha documentado muy bien, encuentran, por ejemplo, símbolos de tradiciones religiosas como el árbol cabalístico de la vida o como los mandalas tibetanos, gente que nunca ha estudiado el budismo, gente que nunca ha estudiado la cabala, y no solo los ven, sino que los entienden el significado de los sefirot, entienden el significado de los colores y las formas del mandala. ¿Cómo se come eso? No tiene explicación desde la ciencia moderna, ¿no? Pues son anomalías científicas que llamaría Kuhn, ¿no? El de los paradigmas, ¿no? Que creo que también nos están abriendo una realidad potencialmente mucho más multidimensional y mucho más interesante de lo que nos han vendido o de lo que por ahora hemos podido comprender, ¿no? Me gustaría que nos detallaras más cosas sobre estas entidades espirituales, estas entidades energéticas, ¿cómo las has experimentado tú? Por ejemplo, creo que hablas de los doctores espirituales, que me parece súper interesante esto. Te hablo
un par, tres, si quieres, brevemente. Los doctores astrales los viví en Perú, en la primera toma de ayahuasca, estaba ahí un mes haciendo dieta y tal. Era una habitación completamente oscura y de pronto donde estaba el chamán cantando Ícaros, que son las canciones medicinales, ¿no? Vi como una especie de haz de luz que ibas como hasta el final de la maloca, que es como la cabaña ceremonial, ¿no? Y de pronto veo que a través de ese haz de luz empiezan a entrar una especie de figuras, y es que flipaba, figuras humanoides, pero más altas que nosotros, bastante más altas de 2 metros y tal, pero con brazos y piernas, ¿no? Se paseaban por la sala con volición autónoma y tal, y que iban, a cada participante les ponían como una mano en el corazón y otra en el centro vital, ¿no? Yo flipaba, ¿no? Y digo, what the fuck, ¿no? Entonces, cuando llegaron a mí, desprendían realmente benevolencia, o sea, no te daban miedo para nada. Cuando llegaron a mí, yo era como, gracias, give it to me, ¿no? Estoy muy receptivo, ¿no? Y cuando te ponen esas manos tal, sientes como que están trabajando una especie de cirugía energética, una sutilidad increíble en los chakras, tal, que hacen unos ajustes ahí como tal, ¿no? Y después se van y te quedas como bendecido, ¿no? Como una maravilla, ¿no? A la mañana siguiente le pregunté al chamán que estaba allá, le compartí mi experiencia y me dice así como si nada, me dice, yes, this time they came, en español, no hablamos español, de hecho. Sí, sí, en esta ceremonia vinieron. No vienen en todas, pero vienen algunas y cuando vienen la sanación es mucho mejor. Pero me dejó así y le digo, pero vosotros contrastáis esto entre vosotros, los veis tal. Sí, sí, a veces que contrastamos y a veces, si no hay acuerdos, hacemos otras ceremonias, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es también con ayahuasca, me impactó mucho. Estaba en mi comunidad en Berkeley, en una ceremonia que se hizo allí, y con los ojos abiertos también, así como estamos a esta distancia, aunque ahora estamos a una distancia ciberespacial, pero a la distancia de mi ordenador, que como te veo, se materializó una especie de sabio taoísta, ¿no? Así con su gorrito y una bolsita y tal, pero con su barbita, con una sonrisita increíble, ¿no? Y digo, wow. Entonces, de su bolsita, ¿no? Saca así como regalos, ¿no? Entonces hace así, pumba. Y cada vez que hacía así, pumba, sentía como una transmisión energética desde la base de la columna vertebral hacia arriba, ¿no? Como, ¡pum! ¿No? Energético, ¿no? Y lo hizo como 3 veces y después se despidió, ¿no? Y era como, gracias, no sé qué ha pasado, pero muchas gracias. Y la última, muy curiosa, esta también me impactó mucho, esta fue con San Pedro en Perú. Estaba con Victoria, mi benefactora del San Pedro, en una ceremonia con ella y con una chica americana que era la primera vez que tomaba San Pedro, ¿vale? Se abrió un espacio de visiones compartidas de los tres brutales. Yo estaba con mi gorra investigadora puesta porque estaba muy escéptico, y le decía a la chica, a ver, ¿qué ves allí? ¿No? Me lo escribía con pelos y señales, los haces de luz, los colores, y digo, joder, no. Pero de pronto en un punto de la operación, eh, unas luces como verdes y azules, siendo como que entran en mi cuerpo como supersonadoras, caigo de rodillas llorando de agradecimiento, ¿no? Entonces de pronto siento que me cogen de los sobacos para ayudarme a levantarme. Obviamente pienso que es Victoria y la chica esta. De pronto hago la cabeza y veo a Victoria y la chica esta frente mío y miro a derecha e izquierda y veo dos espíritus indígenas, pero los sentí en los sobacos primero, ¿sabes? Antes de verlos ayudándome a levantarme, ¿no? ¿Cómo se comen estas cosas? Son experiencias muy impactantes, ¿no? Y sobre todo cuando son compartidas, ¿no? Que hay una corroboración de más de una persona, ¿no? Porque la definición de una alucinación es una percepción que una persona tiene y los demás no la ven, ¿no? Si yo te digo, mira, aquí hay un unicornio blanco y lo veo solo y tú y otras personas no lo ven, dices, está alucinando. Pero si tú lo ves también y otras personas lo ves, cuidado, es otro tipo de conversación que vamos a tener. Dices que la cultura occidental moderna es una de las pocas que existe en la historia de la humanidad que es monofásica. ¿Esto qué quiere decir? Monofásica en el sentido de que solo se valora un estado de conciencia, que es el estado de conciencia ordinario, como el árbitro para testear lo que es real y lo que no es real, ¿vale? Por ejemplo, los sueños los consideramos no reales. La ciencia moderna, aunque ahora se está abriendo poco a poco, también pues todas estas visiones con sustancias o con plantas maestras las considera como alucinaciones, ¿no?
Mientras que la mayoría de culturas, ¿no? En el mundo, sobre todo indígenas, primordiales, ¿no? Aborígenes australianas, etcétera, ¿no? Son culturas bifásicas o trifásicas, ¿no? Que valoran distintos estados de conciencia como también árbitros o como de lo que te pueden decir de lo que es real y no real. Para algunas culturas aborígenes de Australia, el mundo onírico es más real que este mundo de aquí, por ejemplo, ¿no? Es una percepción de la realidad completamente distinta, ¿no? Para mí, yo creo que cada estado de conciencia te puede dar una información distinta, ¿no? De distintos aspectos de la realidad y del mundo, ¿no? No creo que ninguno sea necesariamente superior, ¿no? Te dé más verdad, aunque claro, las tradiciones también te dicen de que sí que hay estados de conciencia que, como ellas dicen, ¿no? Que te pueden como llevar a como a entender la naturaleza última de la realidad, por ejemplo, etcétera. Pero de nuevo ahí hay mucho desacuerdo entre estas religiones. Ese desacuerdo se ha tomado por tanto la filosofía moderna como la ciencia moderna como una prueba clara de que eso son pamplinas, ¿no? Porque nadie está de acuerdo, se han montado sus películas, ¿no? Pero claro, si tienes una visión de la espiritualidad también como ese árbol, ¿no? Como el árbol de la vida, ¿no? Que se abre en distintas direcciones, ¿no? Como esa fuerza, ¿no? Del misterio, del despliegue cósmico creativa, ¿no? Como también como abriéndose en esas direcciones creativas, no tiene por qué esas distintas versiones de la realidad última estar en, estar en como peleadas, ¿no? Es como distintas maneras, ¿no? En que ese misterio se despliega y distintos caminos que estas personas pues pueden recorrer también. Y para algunas, como decíamos antes, unos caminos pueden ser mejores que otros. Ujú, ujú. ¿Puede un estado alterado de conciencia hacer que una persona recuerde hechos de vidas pasadas o de su nacimiento? Bueno, desde luego que eso es lo que se reivindica. O sea, la gente, lo que te puedo decir clarísimamente es que las personas viven eso. Vamos a hacer una distinción. Una, una, una cosa es los que las personas viven. Las personas viven tanto en estados de hipnosis, por ejemplo, como en estados holotrópicos, respiración holotrópicas, como en estados también con plantas maestras, o incluso también en meditación. Personas pueden realmente no solo recordar, sino revivir, ¿no? Revivir, ¿no? Eso es lo más impactante. Yo una vez reviví en una respiración holotrópica con Stanislav Grof, sentí que era una mujer indígena, ah, que mi compañero se había ido a cazar o algo así, y no había vuelto, ¿no? Y había muerto, ¿sabes? Y sentí un duelo tremendo, estuve cantando, una canción emergió que era la canción que me mantuvo, ¿no? Toda esa noche de sufrimiento viva, ¿no? Pero para mí lo que más me impactó fue el funcionamiento mental. Al estar en ese estado de conciencia, identificado con esa mujer, no era mi manera de pensar, era un funcionamiento mental muy ajeno al moderno, al racional, era distinto, ¿no? Entonces, eso me dio también como una pausa, ¿no? Como, wow, ¿no? Es fuerte, ¿no? Entonces, realmente muchísimas personas tienen experiencias de estas. Otra cosa es qué es lo que están viviendo, ¿no? Hay interpretaciones, ¿no? Es algo más simbólico, que la psique del inconsciente crea este tipo de imaginería, ¿no? A lo mejor para sanarte de algo, ¿no? Por ejemplo, es una expresión más psicoanalítica, quizás, ¿no? O realmente es una vida pasada, ¿no? A ver, para mí los estudios de Stevenson, que son los más importantes de reencarnación, si no los estudias, no puedes, yo creo que hay que estudiarlos para hablar del tema, ¿no? Porque son tomos y tomos y tomos y tomos de recopilación de datos y sobre todo cuando hay recuerdos de niños, ¿no? Recuerdos de niños claros, ¿no? Que después se corroboran, ¿no? Hay un documental de Netflix, de hecho, que es como algo de más allá de la muerte o algo así. Está bastante flojo, pero el último capítulo es sobre reencarnación, el último creo. Y está muy potente porque son un estudio de unas familias muy normales que no creen ni en la espiritualidad ni nada y tal, y niños que recordaban cosas y los familiares al final empezaron como a investigar de curiosidad porque decían nombres concretos, decían cosas tal, y oye, pues encontraron cosas flipantes. Quien vea ese documental, una de dos, o te abres a esta realidad o como algún amigo mío muy escéptico me dijo, dice, esto es un montaje, pero es que es una de dos, pero que sea un montaje es dudoso, ¿no? Si ves este documental, es gente muy sincera, que estaban realmente angustiados por lo que estaba ocurriendo, te lo cuentan todo muy bien, y los niños, los chicos, estos que ya son mayores ahora, están como
decía, ya no me acuerdo de nada, pero esto es lo que decía, pim pam pum. ¿Qué beneficios y retos ves en la expansión en Occidente de estas sustancias, ¿no? De los psicodélicos y de las plantas maestras? Sí, hombre, los beneficios son claros. Yo creo que como hoy en día está demostrando la ciencia moderna con todos los estudios con psilocibina, con MDMA, con ayahuasca incluso, ¿no? A ver, se está hablando que es la revolución de la psiquiatría, ¿sabes? O sea, trastornos que por años y años y años tenían poca progreso, poca solución, y a veces en pocas sesiones se hacen adelantos tremendos, ¿no? E incluso a veces en una sesión. Yo conozco un ex estudiante mío de la Universidad de California que había sido adicto a la heroína toda su vida, ¿sabes? Toda su vida. Había probado todos los programas de detox, y recaía, recaía. Toma ibogaína, iboga, con ahí en Madagascar, una sola vez. Iboga, ¿no? O no sé si 2 o 3 veces. Se limpia, no le viene el mono, no toma heroína nunca más, ¿sabes? En Perú, como quizás sabes, hay un centro de detoxificación también de heroína y cocaína que utiliza ayahuasca y otras plantas. Adicciones, la depresión también, con psilocibina, con ketamina también, el trauma, MDMA y psilocibina, ¿no? O sea, hay documentales hoy en día de veteranos de la guerra, ¿no? Que volvían y o sea, ir a la guerra ha arruinado vidas no solo de esas personas, sino de sus familias, para siempre ya, ¿no? Y de pronto estos veteranos están diciendo, después de unas sesiones con MDMA, por ejemplo, y revivir esos traumas de otra manera y tal, súper agradecidos diciendo, hostias, no creía que podía realmente volver a una vida normal, ¿no? De testimoniales increíbles. Entonces, eso es buenísimo, ¿no? Lo que pasa que aquí los desafíos son de varios tipos, ¿no? Pero uno es la Big Pharma que se llama, ¿no? La industria farmacéutica, ¿no? Que va a intentar como coaptar todo esto para hacer sus millones y va a intentar controlarlo de maneras que bueno, a ver qué pasa. Esto es por un lado, ¿no? Y el otro también es como, claro, cuanto hay más difusión de cualquier cosa, puede haber como muchos más abusos, ¿no? Hoy en día hay muchísima gente que obviamente no está nada preparada, ¿no? Para ofrecer ceremonias de ayahuasca y las ofrece. Hay gente que empieza como a innovar. Innovar para mí está bien, yo también soy innovador en lo que hago y tal, pero claro, hay innovaciones y innovaciones. Entonces hay gente que puede hacer como cosas, ay, no sé, ¿no? Un poco travestíes, ¿no? Y puede dañar gente, ¿no? Todo el tema de la ayahuasca internacional, esa corporación que metieron en la cárcel, creo, a la gente y tal. Aquí en España hubieron también detenciones y tal. Era una organización bastante problemática que los que estamos en el campo siempre veíamos que gente que iba ahí salía peor, ¿no? Salía peor y muy traumatizado y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo muy, muy bueno con esta expansión y también, pues eso, ¿no? Muchos más riesgos también, obviamente, ¿no? Hay que tener con más discriminación que nunca, ¿no? Y también está el tema este de los abusos de poder, ¿no? Los acosos sexuales de los aguasqueros, factores del desarrollo, hay factores culturales, hay factores, pero claro, esa difusión, globalización, ¿no? Pues va a crear también más problemas a estos niveles. Mm. Por lo tanto, los psicodélicos y las plantas maestras son adecuadas para todo el mundo. ¿Hay riesgos en explorar los estados no ordinarios? Bien. Vale, Sí. la respuesta enfáticamente es un no, no son adecuadas para todas las personas. Bueno, yo soy psicólogo clínico y bueno, he explorado personalmente, pero también he visto muchas personas y muchos tomando y tal, y bueno, es clarísimamente que primero, que no es un camino para todo el mundo, ¿no? Así como la meditación no es un camino para todo el mundo, o la oración, o sea, hay que encontrar tu propio camino, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Después, obviamente, personas que tengan como trastornos mentales, ¿no? Y a veces que están escondidos, ¿no? O sea, si una persona tiene una psicosis latente, un psicodélico se la va a brotar. No le crea la psicosis, como se anunciaba en los años 60, 70, es que el LSD crea locos. No, es gente que tiene una psicosis latente y eso te la va a abrir, ¿no? A lo mejor no había florecido, no se había brotado esa psicosis, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues claro, gente que es con personalidades narcisistas, fronterizas, bueno, distintos tal que podría ser en un contexto muy contenido, con profesionales muy preparados y en un tiempo tal, a lo mejor ahí sí, conozco gente que lo hace, ¿eh? Incluso con gente bastante para allá,
que los meten una semana o un mes en un sitio con un compromiso escrito y tal, ¿no? Y hacen un trabajo muy bueno y la gente sale a veces realmente sanada, ¿no? De cosas que parece ser que hoy en día no tienen sanación, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Hay también un poquito el tema del ego, ¿no? El ego no como no el ego es, que las tradiciones espirituales critican, ¿no? El ego egoico, sino el ego funcional de cada persona, ¿no? En, la- hay- en el sufismo, por ejemplo, dicen una cosa muy bonita y dicen, sí, sí, rinde tu ego a Dios, pero asegúrate que sea un ego fuerte, ¿no? Y eso tiene gran sabiduría en este sentido, ¿no? Es importante que tienes una personalidad construida y cuanto más construida está, yo creo que puedes acercarte a este tipo de experiencias con menos miedo y con mayor posibilidad de una integración constructiva, ¿no? Si es, vale, si la personalidad pues no está tan construida y hay como trauma y cosas, ¿no? O tienes un contenedor adecuado para meterte ahí, o si no, pues puede ser peor. La gente puede ser traumatizarse, puede salir realmente muy trastornada, ¿no? Y a mí por eso me gusta mucho el San Pedro, porque no da malos viajes, no deconstruye el ego funcional. Claro, todas estas sustancias, el LSD, la ayahuasca, los hongos, ¿no? Pueden deconstruir el ego funcional, ¿no? Quién eres tú es cómo se deconstruye, entonces eso puede llevar a la mística o a la psicosis, ¿sabes? Esa expansión, ¿no? Pero el San Pedro no, de quién eres tú es quién eres tú durante todo el tiempo y es más integrable, ¿no? Y muchas veces ahí en California, pues venía gente que había tomado mucha ayahuasca con cosas así bastante tal, y el San Pedro les ayudaba a integrarlo, ¿no? Porque es medicina jaguar del cuerpo, de la tierra, del aquí y ahora, de estar aquí, ¿no? Pero bueno, estoy barriendo para casa. Cada planta maestra tiene su momento y su expertise. No creo que haya ninguna que sea mejor que otra tampoco, ¿no? Para todo el mundo tampoco. Hay personas que han experimentado con antiógenos que dicen que experimentan a Dios. ¿En qué se basan para hacer estas afirmaciones? Yo creo que está muy claro que con plantas maestras o con psicodélicos también sintéticos, ¿no? Puedes acceder a toda la gama de experiencias místicas descritas en la literatura mística Ujú. cultural de la humanidad, tanto de un dios personal, como la no dualidad, como el vacío, como incluso cosmologías neoplatónicas del uno y la caída. O sea, puedes vivirlo todo eso en tus carnes, ¿no? Puedes vivirte realmente iluminado, a veces por un tiempo. Después vuelves al estado cotidiano y bueno, pues vuelven tus patrones, vuelven tus funcionamientos, ¿no? No te quedas iluminado. Hay muy pocas personas que se han quedado iluminadas, ¿no? De un viaje, ¿no? Jack Confield, el maestro budista de Spirit Rock, dice que ella conoce a una que tomó no sé qué y que se le abrió el corazón de la bodhicitta, ¿no? De la iluminación y que se quedó ya iluminada, ¿no? Pero son casos muy raros, son casos muy raros, ¿no? Yo creo que también el trabajo con psicodélicos también idealmente es importante conjugarlo con trabajo psicológico también de sanación tuya y también potencialmente con otras formas de trabajo espiritual. Ahí yo creo que tienes un tándem más sólido, ¿no? Pero que si reivindican que han vivido a Dios, habría que preguntarles cuál fue la vivencia. Pero sí, por supuesto. Una vez con un amigo en California tomando hongos, sentimos los dos una experiencia compartida también, de las primeras que viví compartidas, interna además, no era con los, no es que viéramos nada, pero nos sentimos dos como en presencia, ¿no? De lo que era lo que la Biblia del Antiguo Testamento llamaba el Yahvé, ¿no? El Dios bíblico del Antiguo Testamento, que era un Dios que te asombraba, pero te aterraba al mismo tiempo, era como una fuerza así como que, what the fuck, ¿no? ¿Sabes? Eh, que puede pasar de todo. Cuando las ceremonias de San Pedro es muy normal en casi cada ceremonia me viene algún participante y me dice, Jorge, estoy viviendo esto es normal. Y digo, mira, todo es normal, lo que puedas vivir, ¿no? Lo importante es que lo estés viendo bien, y si tienes alguna dificultad, nos avisas y tal, ¿no? Pero no te preocupes de que no sea normal o que sea loco, no, no, tú vives, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo concibes la conciencia después de todas estas experiencias que has tenido y todas estas investigaciones que has hecho? No sé, mira, lo de la conciencia hoy en día, claro, hasta en los años 80 90 habían como dos campos polarizados, ¿no? En filosofía moderna, ¿no? Y ciencia, ¿no?
Eran las guerras de la ciencia y la religión, ¿no? Un poco que se llamaban, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Hoy en día esas guerras se han diluido bastante, ¿eh? Pero han dado lugar a otros dos campos igualmente polarizados, pero más sutiles, ¿no? Un campo es el que te dice de que de alguna manera la conciencia siempre ha existido, que el universo es consciente de alguna manera, es panpsiquismo, es cosmopsiquismo, es panenteísmo, es lo que sea, ¿no? Llámese de R, ¿no? Que la conciencia y que la complejidad de la vida y la tecnología neuronal nos permite participar de esa conciencia que siempre ha estado ahí en el cosmos, ¿no? Desde esta perspectiva, la conciencia siempre ha estado, es el cosmos, es la realidad, o es la parte interna de lo físico, ¿no? Es la parte interior de lo material, ¿no? Esta es una perspectiva, ¿no? La otra perspectiva es de la conciencia, es de la más todavía aceptada en círculos científico-filosóficos modernos y posmodernos, pero que cada día se cuestiona más y tal, es de que la conciencia es de alguna manera misteriosa, un epifenómeno, una propiedad emergente del cerebro humano, ¿no? Que nadie es misterioso porque nadie sabe cómo cojones ha ocurrido, ¿no? Hay tres teorías y tal, los microtúbulos, mitocondrias, pero vamos, nadie sabe nada y tal. Y bueno, entonces están estas dos visiones. Yo apuesto personalmente, por mis experiencias, más por la primera, de que hay algo ahí. Y la segunda se está llegando a un impasse, ¿no? Filosófico científico, que no nos avanza, ¿no? Intentar realmente entender, ¿no? Incluso con cuestiones cuánticas ahora y tal, pero no se acaba de entender. Pero para mí, en realidad, da igual, o sea, da igual en el sentido de que es un mayor milagro, ¿no? Que la conciencia ha estado siempre ahí en el cosmos o que haya emergido de la materia muerta, inerte, sin significado. A mí me parece un milagro igualmente increíble que te abre también al asombro, a la reverencia y también te permite como abrir, ¿no? Esas dimensiones como más espirituales, ¿no? De la naturaleza humana, ¿no? Entonces, que esta conciencia, a ver, esta capacidad de darse cuenta, es que tenemos la autoconciencia, se define así, ¿no? La luz, poner luz, ¿no? En las cosas, ¿no? Pero a ese nivel más ontológico, cósmico, pues están estas dos visiones, ¿no? Quién Mm. sabe, ¿no? Es una pregunta que dudo que por muchísimo tiempo se podrá tener una respuesta con certeza absoluta, ¿eh? Mm. Estamos acabando ya. Me gustaría preguntarte por la muerte. ¿Qué visión tienes de la muerte y el más allá? ¿Has investigado, experimentado algo que puedas compartir con nosotros? Vale. Bueno, la muerte es el gran desconocido, ¿no? Sí, en el sentido a ver, están las experiencias cercanas a la muerte, la gente que ha vivido esto y ha vuelto y tienen pues estos relatos y tal, ¿no? Que tú has entrevistado aquí gente muy importante en ese sentido. Y bueno, uno de mis grandes amigos, padrinos en California era Kenneth Ring, que era el primero que investigó científicamente la experiencia que es un ángel en la Tierra, se transformó en tal. Lo he investigado bastante y tal, ¿no? Y ¿qué pasa después de la muerte? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, es pura conjetura y especulación. Nadie se ha muerto y ha vuelto realmente, aunque existan estas experiencias que son cercanas a la muerte, pero sí que ha habido muertes clínicas, tal, pero claro, nadie se ha muerto por mucho tiempo y de pronto ha vuelto, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Entonces yo creo que esto es bastante conjetura, especulación. Y después tenemos también, claro, la diversidad de escenarios post-mortem de las distintas tradiciones espirituales, ¿no? Pues el cielo de los cristianos, las tierras búdicas, ¿no? En el budismo, el tal, ¿no? El Vakantaka, tal. Y entonces, hay también una diversidad de escenarios post-mortem, ¿no? Esa diversidad de escenarios post-mortem, algunas personas dicen, bueno, lo ves, sí, mucho pluralismo religioso, pero cuando nos moramos vamos a saber quién tiene razón, ¿no? Sí, o nos vamos al cielo o nos vamos al... Y bueno, yo no lo veo tan así. Yo no lo veo tan así en el sentido de si este mundo en el que vivimos, ¿no? Es tan maleable y plástico, ¿no? Vivimos en un mundo con muchas realidades vivenciales, ¿no? Distintas culturas co-crean este mundo de distintas maneras, distintas especies, ¿no? De flora y fauna viven en mundos distintos realmente. Si este mundo material es tan maleable y tal, ¿no?
¿por qué el mundo más sutil al que quizás se puede ir más allá no también va a ser también plural y maleable, ¿no? No creo necesariamente de que tenga que haber un único escenario post-mortem para todo el mundo, ¿no? Aunque quizás sí que podrían haber ciertos elementos comunes, ¿no? Que son los que hablan pues a estas personas que... Pero claro, ese tránsito de las experiencias cercanas a la muerte, el túnel, la revisión de la vida, tampoco es universal, ¿eh? O sea, sí que es bastante común hoy en día, pero hay estudios, ¿no? de experiencias cercanas a la muerte en el medievo, de otras culturas, y te hablan de otras cosas que les pasan también. No es tan universal, pero bueno, es algo que se ha formado, hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, y no sé, mira, mi intuición personal, así alguna vez he sentido, es como que siento que cuando me muera, despertaré. Habrá un despertar, como de la misma manera como cuando nos despertamos de dormir, que nos despertamos a una identidad mm, más clara, más yo, ¿no? Que el personaje del sueño, ¿no? Siento que va a ir por ahí. De ahí a lo demás, pura conjetura de especulación, pero bueno, Jorge Ferré, sí, muchas gracias por tu presencia aquí, por tu sabiduría y por compartir con nosotros todas tus experiencias. pues nada, muchísimas gracias a ti por tus grandes preguntas. Un placer, ha sido todo un placer.